Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el grotesco criollo. El grotesco criollo nace en Argentina como consecuencia de un caos social donde nadie sabe ya quién es, de dónde vino, a dónde irá a parar. Buenos Aires es invadido por las olas inmigratorias del interior y sobre todo del exterior del país. Es en los conventillos donde esta gente sin tierras y de distintas procedencias intentará convivir. En medio de la incomunicación, las desilusiones y el desarraigo, derivando del sainete, tomando características del grotesco italiano, habiendo visto la zarzuela, el vodevil y las revistas, nace como netamente argentino el grotesco criollo. Intentaremos contarles más detalladamente su nacimiento, procedencia y desarrollo en nuestra tierra, así como la aplicación de sus características en dos brillantes obras, emblemas de este género, Mateo y Stefano. Hagamos una introducción al grotesco criollo. La palabra grotesco es un término que tuvo origen en las grotas de Italia, más específicamente en los subterráneos de la Domus Aurea de Nerón, donde se encontraron dibujos que fueron considerados groteschi, expresión artística obtenida con formas bizarras y contrahechas. El término tiene valor con relación a una forma asumida como normal, clásica, y de la cual la forma grotesca se alejaría como deforme, anormal. Así también, lo grotesco ha podido entrar en la categoría del arte como manifestación del espíritu en su indefinida libertad de expresión, pero no tiene nada de genérico, sino que es una categoría de percepción, una categoría de la concepción del mundo y de su configuración. Grotesco es el mundo titubeante entre realidad e irrealidad, que provoca nuestra risa, como también nuestro estremecimiento, pues lo aparentemente razonable se nos revela como carente de sentido, mientras se van distanciando por la inseguridad de la existencia los objetos que nos eran familiares. Lo grotesco y su relación con lo cómico. Es interesante destacar la relación que desde sus orígenes ha establecido lo grotesco con lo cómico, hasta el punto que se lo clasifica a menudo entre otras de sus formas, la sátira, la ironía, la burla. Sin embargo, existe una diferencia. Lo cómico anula la grandeza y la dignidad de la realidad, pero sin ponerla en duda. Provoca en el espectador un sentimiento de superioridad ante lo presentado o de complicidad con quien está haciendo la broma. El grotesco, por la presencia simultánea de lo cómico y lo trágico, impide al receptor situarse en cualquiera de los terrenos seguros de la tragedia y la comedia, y llorar o reír sin trabas. Por el contrario, la risa sería ahogada por la angustia o el dolor y sonreirá mientras llora. El grotesco destruye las categorías de orientación en el mundo, las órdenes de la naturaleza, la categoría del objeto, el concepto de personalidad, el orden histórico, la coherencia lingüística, las leyes físicas, las leyes estéticas, lo bello, lo feo, lo cómico, lo trágico, para fundirlas y confundirlas en formas que se fusionan. En relación al contexto social del grotesco criollo, nos encontramos en un clima de desolación, desarraigo e incomunicación en Argentina, donde los conventillos están poblados por inmigrantes de distintas procedencias que han venido a hacérsela a América y al instalarse han visto su sueño roto. También el gaucho arrimado a la ciudad puebla estos recintos populares. La melancolía del tango y del criollo, de la pampa húmeda, junto a la desilusión de no haber cumplido los sueños y la soledad provocada por la imposibilidad de la comunicación y las diferencias étnicas y generacionales, confluyen en estas tierras, haciendo como una característica propia de la Argentina lo grotesco. Griselda Gambaro escribió: el grotesco es una condición del carácter argentino y por lo tanto sigue proporcionando materia. Desde la década del 30 hasta la actualidad, el grotesco se mantiene en la dramaturgia nacional. Armando Discépolo fue el que más consolidó este género en obras como Mateo, en 1923, o Stefano, en 1928. Y desde entonces distintas generaciones de actores supieron extraer de él lo esencial de sus cualidades dramáticas, adaptándolas a los tiempos históricos. Inclusive, algunas de las piezas producidas por la vanguardia de los años 70 presentan elementos ligados al grotesco.
Armando Discepolo se encargó de buscar en lo más profundo de la conciencia de los inmigrantes hasta definir dolorosamente cuál era su situación personal en un país al que habían llegado para hacerse la América y en el que solo encontraron sinsabores y fracasos. Si bien ya en 1906 Carlos Mauricio Pacheco había empezado a observar esa realidad, esto parece claramente manifiesto en el personaje Don Pietro de los disfrazados, fue Discepolo quien decidió ingresar en las habitaciones de los conventillos, dejando atrás las fiestas en el patio, comunes en el sainete. Luis Ordaz sostiene que los personajes del grotesco presentan una imagen risible, pero hurgando en ellos se descubren las entrañas en carne viva por motivos diversos, en los que siempre se observa una desubicación que a la postre resulta grotesca. No se trata ya de la alternancia de la risa y el llanto. Estamos ante la ficción de máscara y rostro de un personaje que es capaz de reír y llorar al mismo tiempo. Y luego agrega: José María Moner Sáenz indica que el grotesco aparece cuando el individuo quiebra la unidad de carácter y queda en evidencia el dualismo de vivir y verse vivir. Esa misma relación desarrolla Luigi Pirandello en su obra, y por estas coincidencias del destino, el autor de 6 personajes en busca de un autor visitó Buenos Aires en 2 oportunidades, en 1923 y en 1927, lo que hizo que muchos investigadores hablaran de una influencia directa de Pirandello sobre Discepolo. Discepolo lo negó diciendo: escribo así de puro tano que soy. El crítico Edmundo Gibor defendió la verdad de Discepolo, explicando que los personajes que describía Pirandello son los mismos que emigraron a la Argentina y que nuestro autor plasma en sus obras. He allí el motivo de su coincidencia, si se quiere, entre los 2 grandes autores de este género. El motor de la acción en el grotesco criollo es la búsqueda de la comunicación por parte del sujeto al no encontrar eco en su núcleo familiar. Se deprime y esto hace caer al texto en lo patético. El sujeto intenta pasar pruebas que no puede superar y los núcleos de acción se basan en lo físico y lo físico-verbal. Desenlace entre lo trágico y lo cómico. Veamos los temas del grotesco. El hecho básico es la ausencia de dinero y como consecuencia los fracasos, el desamor, la disolución familiar, la corrupción, el delirio, la miseria, la humillación. Respecto a la construcción dramática, podemos decir que el grotesco está constituido de un modo similar al de la tragedia griega. Cuando comienza la intriga estamos a un paso del desenlace, y esto es posible porque la acción ha comenzado mucho tiempo atrás y solo asistimos a la agonía final del héroe. Generalmente un hecho exterior al personaje sirve como resorte. Se llama así a toda fuerza o acción que hace cambiar la situación que vive el personaje, que hace saltar la intriga hacia el desenlace. Respecto a los personajes del grotesco, vemos que son inmigrantes, en su mayoría italianos. Sus nombres titulan las obras señalando claramente en quién se encarna el conflicto. A veces señala el oficio del protagonista o el instrumento de trabajo, vinculando así estrechamente personaje-trabajo. La apariencia de los personajes es generalmente grotesca. Están caracterizados como fantoches, un poco bestia, un poco muñecos, un poco hombres. La peripecia grotesca es reforzada por el movimiento. La posición erguida y el desplazamiento orientado son reemplazados por andares bamboleantes, movimientos torpes, porrazos. El personaje se completa con el lenguaje que reproduce con maestría el habla italo-criolla, es el cocoliche, mezclada con términos vulgares y lunfardo. Este lenguaje refuerza las diferencias entre padres e hijos. Los padres sufren la nostalgia de la patria abandonada. Los hijos tratan de adaptarse rápidamente para no ser reconocidos como inmigrantes. En relación al espacio, en el grotesco, las historias se ubican en las piezas de conventillo, los suburbios de Buenos Aires y en la noche. La escenografía es realista, denota la situación económica y las actividades de la familia. Los cuartos están repletos de objetos y muebles, las paredes cubiertas de manchas u ornamentos viejos y estropeados. El abigarramiento y la profusión de objetos que pueblan las habitaciones evidencian el agobio que padece el personaje. La oscuridad la asemeja a una cueva, correlato escenográfico de la imposibilidad de salida para el protagonista. En relación al tiempo de la representación, vemos que este es de 1 hora u hora y media.
Tal vez su procedencia del teatro por secciones haya dado tal concisión al grotesco. La mayoría de las obras se desarrollan en 1 o 2 actos. El tiempo de la ficción puede ser de unos pocos días o un mes. El tiempo está en estrecha relación con la construcción dramática. En lo que respecta al objetivo del grotesco, podemos decir que es una crítica a la sociedad y pobreza del inmigrante. Veamos las características del grotesco. La búsqueda de comunicación por parte del sujeto y la contención familiar no obtenida, que lleva al protagonista a la depresión y a lo patético. Animalización de los personajes, máscara social, profundización psicológica. El tema básico es la ausencia de dinero y como consecuencia los fracasos, el desamor, la disolución familiar, la corrupción, la humillación. Los personajes son inmigrantes, en su mayoría italianos. El lenguaje reproduce el habla italo-criolla, mezclada con términos vulgares y el lunfardo. Esto ocurre en determinadas obras, que son muchas, pero no necesariamente en todas. Hay grotesco cuando hay insultos o expresiones despectivas, sin que sean con acento extranjero, como recursos del relato. Un ejemplo de esto son varios monólogos cómicos, muchos de ellos interpretados por sus propios autores, como Florencio Parravicini, Antonio Gasalla, Enrique Pinti, etc. Las historias se ubican en las piezas de conventillo, los suburbios de Buenos Aires y en la noche. La escenografía es realista, denota la situación económica y las actividades de la familia. El abigarramiento y la profusión de objetos que pueblan las habitaciones evidencian el agobio que padece el personaje. La oscuridad la asemeja a una cueva, correlato escenográfico de la imposibilidad de salida para el protagonista. La mayoría de las obras se desarrollan en 1 o 2 actos. El objetivo es la crítica de la sociedad. Otra característica es que el grotesco es un espejo de costumbres. Diferencias entre sainete y grotesco. El sainete criollo. Forma cómica breve, con 1 o 2 actos, que relata costumbres populares en forma realista y con absoluto desenfado, en triángulos amorosos. El grotesco es una forma trágico-cómica breve, que sostiene la idea de que el hombre posee una máscara social que no le permite vivir en sociedad. El sainete es cómico, transcurre en el patio de un conventillo. Los personajes son caricaturescos. El conflicto ronda alrededor de enredos amorosos. Se utilizan modismos españoles. Puede estar escrito en verso o en prosa. Se utiliza el lunfardo, el cocoliche. También está presente el baile y la milonga. Es entre sentimental y jocoso. Critica al contexto social. Es costumbrista. Su finalidad es entretener, divertir, identificar, conmover. El grotesco criollo, en cambio, es trágico-cómico. Las acciones transcurren en alguna habitación de un conventillo. Se profundiza en la psicología de los personajes. El conflicto se da en torno a la máscara social que da a la incomunicación. Aparece el antihéroe, el marioneta, el payaso, la bestia. La necesidad de comunicarse. Y la finalidad del grotesco es la crítica a la sociedad y pobreza del inmigrante. Esto es todo por hoy, donde hemos desarrollado el concepto de grotesco. Espero les sea de utilidad. Los invito a darle like al video, a compartirlo, a comentarlo y a suscribirse al canal, ya que periódicamente estoy subiendo contenido de este tipo. Desde ya, muchas gracias.